Ahora mismo, en algún punto del tramo 5 del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum, hay columnas de concreto sostenidas por estructuras metálicas de emergencia, apuntaladas, como se apuntala una casa que amenaza con venirse abajo. No es metraje viejo, es de hace apenas unas semanas, y según el ingeniero que lo grabó, esas muletas de acero están ahí para sostener algo que jamás debería necesitar que lo sostengan, porque se está hundiendo. Pero el hundimiento, por preocupante que sea, no es lo más inquietante de esta historia. Lo más inquietante es lo que ese ingeniero encontró cuando se acercó a grabar de cerca, y lo que un grupo de trabajadores le pidió que hiciera con su cámara justo después. Esta es la historia de cómo el proyecto más emblemático de México empezó a fallar justo en el punto donde los expertos llevaban años advirtiendo que fallaría, y de por qué alguien quería que ese video desapareciera. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a entender qué son exactamente las ballenas del Tren Maya, por qué el suelo sobre el que está construido lo cambia absolutamente todo, y por qué la propia presidenta de México tuvo que salir a dar la cara. Te lo voy a contar entero y por orden, sin saltarme nada. Empecemos por el sueño, porque no se entiende la grieta sin entender la ambición. El Tren Maya fue la obra estrella del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La idea era enorme. Un tren que cruzara la península de Yucatán de punta a punta, más de 1.500 kilómetros de vía, 5 estados, decenas de estaciones, llevando turismo y desarrollo a una de las regiones más pobres del país. Y por encima de todo, una promesa, que estaría listo rápido, muy rápido. Para conseguirlo, buena parte de la obra se le entregó al ejército, que hoy administra el tren. Sobre el papel sonaba a hazaña nacional. El problema es que la tierra sobre la que se construía no tenía ninguna prisa, y la naturaleza no perdona los atajos. Y eso de los atajos no es un detalle menor, porque dentro de unos minutos vas a ver el momento exacto en que esos atajos pasaron factura, grabado por la persona equivocada en el lugar correcto. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo, porque lo mejor está por venir. Para entender qué está fallando, primero hay que mirar hacia abajo. El suelo de la Riviera Maya no es roca firme, es roca caliza, kárstica. Imagina un queso gruyère gigante, sólido por arriba, pero por debajo lleno de huecos, cuevas y ríos subterráneos de agua dulce. Y justo debajo del tramo 5 corre el sistema Sac-Actun, uno de los sistemas de cuevas inundadas más largos del planeta, con cientos de kilómetros de galerías llenas de agua. Así que la pregunta que tuvieron que resolver los ingenieros era brutal. ¿Cómo construyes un tren pesado, que pasa una y otra vez, sobre un suelo que por dentro está hueco? La respuesta fue elevar la vía. En noviembre de 2022, se decidió levantar el tramo sobre un viaducto, kilómetros de tren rodando por las alturas, sostenidos por miles de pilotes clavados hasta 25 metros de profundidad, buscando un suelo firme entre las cavernas. Pero elevar la vía no elimina el problema, solo lo traslada hacia abajo, a esos pilotes que tienen que encontrar algo sólido en un subsuelo perforado como un colador. Y aquí es donde entran las verdaderas protagonistas de esta historia, las que vas a ver repetidas en cada imagen, las ballenas. Guárdate esa palabra, porque cuando entiendas qué son, la imagen del principio va a cobrar un sentido completamente distinto. Ballenas es como llaman en la obra a las grandes vigas que cargan el peso del tren y funcionan como una cadena. El tren pasa por encima, su peso baja a esas vigas, las vigas lo reparten a las columnas y las columnas lo bajan a los pilotes, que se hunden en el subsuelo buscando algo sólido contra lo que empujar. Una cadena, ya lo sabes, es tan fuerte como su eslabón más débil. Si los pilotes encuentran roca firme, todo aguanta y el tren circula tranquilo durante décadas. Pero si lo que encuentran ahí abajo es otra cueva, otro hueco, otro río subterráneo, el peso del tren no tiene dónde apoyarse y la estructura empieza a buscar acomodo. Y eso, exactamente eso, es lo que un grupo de personas llevaba años gritando que iba a pasar. La pregunta evidente es si alguien les hizo caso. La respuesta corta es que no. La organización Sélvame del Tren documentó desde 2024 la contaminación del agua y la corrosión de los pilotes metidos dentro de ese sistema de cuevas y ríos. Y no es solo su palabra.
Según los reportes, la propia Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, admitió ante un juez que las obras del tramo 5 Sur habían dañado cenotes, cavernas y ríos subterráneos, incumpliendo una de las condiciones de su propio permiso ambiental. Hubo incluso un aviso más ruidoso, imposible de ignorar. En agosto de 2025, en Izamal, un tramo del tren sufrió un descarrilamiento y lo había construido la misma empresa señalada también en esta zona. Las piezas ya estaban todas sobre la mesa. El suelo equivocado, las advertencias, la corrosión, un descarrilamiento previo. Solo faltaba que alguien pusiera una cámara en el sitio exacto, en el momento exacto. Y ese alguien apareció. Se llama Wilbert Esquivel. En abril de 2026 recorrió el tramo 5 y grabó lo que viste al principio: las ballenas apuntaladas, sostenidas por estructuras de emergencia. Según él, las estaban apuntalando precisamente porque la viga que debía cargar el peso se estaba hundiendo, y por eso excavaban al lado para construir apoyos nuevos que la abrazaran y evitar que se fuera abajo. Frente a la cámara lanzó una pregunta que se te queda clavada: ¿cómo estará este tramo dentro de un año? Y entonces ocurrió lo que convirtió una denuncia técnica en un escándalo nacional. Mientras grababa, se le acercaron varios trabajadores. Le dijeron que dejara de grabar, que aquello era zona federal, que se retirara. La cosa escaló. Según su relato, le bloquearon la salida con un vehículo y una persona de vigilancia le pidió directamente que borrara el video. Y aquí conviene detenerse un segundo, porque si una obra no tiene nada que ocultar, cuesta mucho entender por qué alguien pediría borrar lo que se ha grabado. No te voy a dar yo la respuesta. Te dejo la misma pregunta que se hizo medio país en cuestión de horas. Porque el video se volvió viral y llegó hasta la mismísima presidenta. Y aquí tengo que ser muy justo y muy preciso, porque lo que tenemos es una denuncia, no una sentencia. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que existiera un problema. Dijo que se trataba de obras nuevas y que la seguridad estructural estaba garantizada. Sus palabras, en esencia, fueron que no hay ningún problema en este momento con el Tren Maya. Pero hubo un matiz que lo cambia todo. Aún negándolo, pidió una revisión. Ordenó al secretario de Infraestructura, que es especialista en estructuras, y a la Secretaría de la Defensa, que se sentaran a revisar el tramo 5 y entregaran un dictamen técnico. Léelo otra vez. Oficialmente no pasa nada, pero vamos a revisarlo de todas formas, cada quien que saque sus conclusiones. Y todavía queda la parte de esta historia que casi nadie menciona, la que de verdad mide cuánto hay en juego. Hablemos de dinero, porque toda esta historia tiene un precio, y no es pequeño. El Tren Maya no fue barato. Según distintos reportes periodísticos, su costo se disparó muy por encima del presupuesto inicial, hasta cifras que superan los 500.000 millones de pesos, cientos de miles de millones, pagados con dinero público, de todos. Pero hay un costo que no se mide en pesos y que no aparece en ningún presupuesto. Esos ríos subterráneos, esos cenotes, tardaron cientos de miles de años en formarse. Son de los acuíferos más singulares del planeta, y los pilotes, según los ambientalistas, ya se estaban corroyendo dentro de ellos. Y esa es la diferencia que lo resume todo. Lo que se construye mal se puede apuntalar, reforzar, incluso rehacer. Un río subterráneo contaminado no se devuelve. Y así es como llegamos al presente. Hoy, mientras escuchas esto, hay vigas del Tren Maya sostenidas por muletas de acero sobre un suelo lleno de cuevas. El gobierno dice que es seguro. El ingeniero que lo grabó dice que se está hundiendo. Y los ambientalistas dicen que avisaron desde el primer día. Las tres cosas no pueden ser verdad a la vez, y la única manera de saber cuál lo es será ese dictamen técnico que todavía está por llegar. Yo me quedo con una imagen, la misma con la que abrimos, la de las ballenas, esas vigas enormes que se diseñaron para cargar un tren entero y que ahora necesitan que algo las cargue a ellas. Así que, antes de irte, te dejo la pregunta: si la decisión fuera tuya, ¿pararías el tren en ese tramo hasta tener el dictamen o lo dejarías circular? Cuéntamelo en los comentarios. Y si no sabías que las vigas que sostienen el Tren Maya están hoy apuntaladas con muletas de acero sobre uno de los ríos subterráneos más grandes del mundo, entonces este canal es exactamente para ti.
porque aquí te contamos lo que otros no cuentan sobre las grandes obras que prometieron cambiarlo todo y empezaron a fallar por dentro. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo.